en esta mañana con esta hermosa enseñanza. Si va conmigo al libro de los Salmos, esta cita no está puesta ahí, pero al libro de los Salmos 119, uno de mis salmos favoritos. Salmo 119, versículo 10. Salmo 119, versículo 10. Aquí nos da la clave de cómo buscar a Adonai. Mucha gente está allá afuera buscando a Dios, buscando las cosas de Dios, y aquí el salmista nos da un punto muy importante. Salmo 119, versículo 10, dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Por qué no lo decimos todos juntos? Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Esto lo dijo un hombre que tenía el corazón conforme a Adonai. Y si nosotros queremos buscar a Dios, tenemos que andar conforme a sus mandamientos. Como les compartí, estamos ahorita viendo los 613 mandamientos que están dentro de la palabra, cómo se aplican a nuestros días y en nuestros tiempos y como judíos mesiánicos. Hoy vamos a ver desde el 31 hasta el 50 en cuanto a la lista de cómo los ponía Rambam Maimonides. Este fue un rabino muy conocido en España, incluso como dije la semana pasada, él era también médico del gobernante de Egipto de ese tiempo. Y el mandamiento que vamos a ver hoy, el primero es: no harás estatua de un hombre ni como decoración. Y eso está en el libro de Éxodo 20:20. Yo la verdad, familia, así lo dice, así lo explica el rabino Rambam, que no nos haremos estatuas de hombre ni para decoración. Yo personalmente no estoy completamente de acuerdo con esta interpretación. Yo creo que se puede hacer arte o se puede hacer una imagen, pero ya cuando se les empieza a rendir adoración a esta imagen o a esta estatua, ahí es donde entramos en el error de la idolatría. Y Adonai dice que la palabra de Adonai nos dice que él le tiene abominación a la idolatría. Compartimos que la palabra abominación viene de la palabra producir asco. Cuando a uno se le revuelve el estómago. Entonces imagínense, hermanos, cuando Adonai ve a su pueblo practicando idolatría, le crea a él asco. Y esto me trae a la memoria aquella parte del Brit Hadashah donde dice: si no estás ni tibio, si estás tibio, si no estás ni caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con idolatría. Incluso hay una práctica entre la cultura judía, entre la cultura bíblica, que siempre que nosotros nos encontramos frente de un pesel, pesel es el término en hebreo para ídolo, es hacerle afrenta, levantar nuestra frente. ¿Por qué? Porque estas son ídolos que obviamente cuál el Señor aborrece la idolatría. El 32 dice: no convertirás a una ciudad a la idolatría. En Éxodo 23:13 dice: y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis o mencionarás, si se oirá de vuestra boca, ni se oirá de vuestra boca. En este caso, hermanos, los rabinos interpretaron que y esto se aplica solo a las leyes de la tierra de Israel. Hablábamos desde un principio que muchos de los mandamientos se quiebran en diferentes secciones. Algunos de los mandamientos son solo para cumplirse dentro de la tierra de Israel. Algunos otros mandamientos solo se aplican para el templo en Jerusalén. Otros se aplican para los levitas, para los hijos de Aarón, y otros ya se refieren a todo el pueblo. Es por esto, hermanos, que hay mucha confusión de por qué y cómo guardar los mandamientos. Recuerdo que una vez una persona que nos visitó a la sinagoga nos dijo: es imposible guardar Torah. Y le dije: no es imposible. Y me dijo: ¿usted ha leído la Torah? Yo nomás sonreí y dije: soy el rabino, yo creo que debería de leer la Torah, por lo menos. Le dije: sí, la he leído. Entonces, ¿cómo le hace usted? Le dije: pues hay que leer con entendimiento. Hay que tomar la palabra del Señor, pedirle a Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, que nos ilumine para poder aplicar la palabra. La mayoría de los mandamientos no se pueden cumplir porque no hay templo.
Incluso, hermanos, en esto entra cuestiones de la celebración de Pesaj, de Pascua. Muchos en nuestro tiempo dicen no deberíamos de celebrar la Pascua porque no podemos sacrificar un cordero y hacer todo el rito, o si hay gente que lo hace. Pero si nosotros, hermanos, leemos detalladamente el versículo y leemos realmente el mandato de la cena de Pesaj o de Pascua, dice que si nosotros llegáramos a sacrificar el cordero, uno se tiene que hacer donde Adonai eligió poner su nombre, que es el tabernáculo o el templo, el cual no existe en nuestros días, y aparte lo tiene que hacer un levita. Entonces, si usted es levita y puede el día de mañana levantar el templo en Jerusalén, hay que todos celebrar de esa manera. Pero no se puede. Incluso después dice, tendréis esto como estatuto perpetuo, ¿no? Entender que iba a ser una conmemoración con o sin cordero. Y entendemos que Yeshua cumplió eso a través de su muerte. Por eso dijo, haced esto, la cena de Pesaj, en memoria de mí. Entonces hay ciertas leyes, hermanos, que se aplican solo a la tierra de Israel. En este caso, en Éxodo 23:13 dice, y todo lo que he dicho guardadlo, y nombre de otros dioses no mencionarás, ni se oirá de vuestra boca. Curiosamente, hermanos, esto ha creado un tipo de mentalidad o de regla entre muchos creyentes. Yo les quiero expresar nuestra postura en cuanto a esto. Hay gente que está en contra de decir Dios, y que lo reemplaza con Elohim. No hay ningún problema con esto, pero a lo que voy, familia, es que Dios no es un nombre, Dios es un título. History Channel sacó una vez una parte donde dice que Dios viene de ciertos nombres, de Deus, que viene de Zeus, y daba algún tipo de explicación. Y en cuestión a esto, hermanos, bueno, podemos decir, tal vez sí lo vino, en nuestra lengua no es completamente pura. Incluso los días de la semana, para los que no saben, lunes viene de Luna, martes viene de Marte, jueves de Júpiter. Entonces, imagínense si usted y yo digamos, no, pues no voy a decir lunes, martes, miércoles, porque son paganos, voy a decir el primer, segundo y tercer día de la semana. Usted se va a ver raro allá afuera. Imagínense cuando llega una cita y, disculpe, señora, ¿cuándo le hago la cita? Para el cuarto día de la semana, señorita. Va a poner a la pobre secretaria de para jueves. Sí, para el cuarto. Hermanos, no podemos llegar a ese extremo. Incluso para los que no sabían, hay ciertas palabras en el español mexicano que están ligadas con deidades indígenas. La palabra aguacate está ligada con una deidad. Se ofrendaba antiguamente a una deidad. Entonces, no podemos irnos a ese extremo, familia, de querer, ¿cómo se puede decir?, malinterpretar o mal aplicar estas cosas. Dios es un título, no es un nombre. A mí algo que me llamó mucho la atención es que incluso nuestros hermanos judíos ortodoxos usan el término Dios porque es un título, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y nosotros sabemos a quién se está refiriendo. Pero ya cuando sabemos el nombre de estas deidades, en los cuales sus pueblos les dan, no es para que nosotros las estemos pronunciando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el nombre de una persona, o en este caso, de lo que ellos consideran una deidad, tiene poder. La palabra en hebreo para nombre es Shem. Y Shem tiene su raíz en el hebreo de autoridad o poder. Cuando usted nombra a sus hijos, les está dando su autoridad. Es por eso que en la cultura bíblica, cuando un hijo o una hija nacía, era algo especial darle su nombre porque se le estaba implementando su autoridad espiritual. Esto lo vemos con el patriarca, cuando una de las matriarcas está dando luz a quien conocemos como Benjamín. Dice la palabra que la matriarca empezó a batallar en su labor de dar a luz. Y tanto fue su dolor que sabemos que murió al dar a luz a Benjamín, y antes de ella expirar dijo, su nombre será Benoni, hijo de mi sufrimiento. Y llegó el patriarca inmediatamente y dijo, no llamarán su nombre Benoni, sino Benjamín, que quiere decir hijo de mi diestra. Inmediatamente, ¿por qué? Porque Israel sabía que había una autoridad, un poder en el ambiente espiritual con los nombres. Y dijo, no será la herencia de mi nombre, de mi hijo, hijo de sufrimiento, sino que será hijo de mi diestra.
Es por esto, hermanos, que es muy importante cuando nosotros nombramos a nuestros hijos. Incluso, hermanos, dentro de la cultura bíblica está la costumbre de cambiarse de nombre. Cuando alguien entra al judaísmo mesiánico y conoce o llega a enterarse de lo que su nombre significa, a veces no es muy grato, piden un cambio de nombre, el cual se usa cuando pasan a ser Aliyah. Eso usted lo puede hacer, incluso hay gente que tiene el don de poder brindar estos nombres con ayuno y con oración. Usted puede igual pasar por la palabra y escoger un nombre hebreo para cuando hace Aliyah. Y esto es completamente aceptable dentro de la costumbre bíblica. Pero yendo, hermanos, a cuestión al mandamiento, porque el nombre es de suma autoridad y poder, nosotros no debemos estar pronunciando los nombres de otras deidades, porque cargan consigo un poder muy negativo, y no debemos estar pronunciándolos. Obviamente, si tenemos que en algún punto lo vamos a decir, pero no es algo grato. Incluso yo he conocido a gente que cuando se refiere al adversario, inmediatamente dice que Adonai lo reprenda. Y esto es aceptable también. Hablando sobre el poder de los nombres, hermanos, a mí me llamó mucho la atención cuando una vez se dio una enseñanza sobre la profundidad de los nombres, y recuerdo que lo dio el líder de alabanza y dijo: yo no he conocido Israel que no tenga don musical. Dijo, porque dentro del nombre Israel está la palabra shir, que quiere decir cántico. Y después yo empecé a meditar, y todos los israelíes que yo conozco cantan. Y qué curioso que dentro de todo esto hay una autoridad y un poder. Yo creo que por algo también Adonai inspiró a mis padres a nombrarme Israel, porque ya estaba un futuro espiritual designado a establecer un lugar para el pueblo del Señor. Amén. Entonces hay que tener cuidado cuando invocamos los nombres de otros dioses. Así lo dice el Señor en Éxodo 23:13. Y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mencionarás, ni se oirán de vuestra boca. Destruirás la ciudad que ha sido convertida a la idolatría, el mandato 33. El mandato 34 es: no la reconstruirás como ciudad. Estos son mandamientos. Estos mandamientos solo se aplican dentro de la tierra de Israel. No quiero que el día de mañana usted vaya a destruir una ciudad aquí en México. Esto no es aplicable en nuestro territorio. Esto solo se aplica en Israel. Si dentro del país de Israel hubiera habido una ciudad que se hubiera entregado a idolatría, Adonai daba la autoridad para destruir esta ciudad y no reconstruirla de nuevo como ella. ¿Por qué? Porque los sabios interpretan, hermanos, que cuando un lugar ya se ha dedicado a ídolos queda impuro o inmundo, no debe de utilizarse en este caso como una ciudad. Y esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 13 del 15 al 17. Otro mandamiento es: no sacarás beneficio alguno de ello. O sea que todas las pertenencias o todo el botín de esa ciudad tenía que ser consumido, tenía que ser destruido. Nosotros no podemos sacar beneficio de la idolatría. Y vaya que se saca beneficio. Podemos ver un gran ejemplo en nuestro país, desafortunadamente. Y aquí, hermanos, Adonai nos está tratando de transmitir algo muy hermoso. Nos está tratando de transmitir que hay una gran diferencia entre lo santo y lo común, entre lo que Dios ha santificado y entre lo que no es apartado a Adonai. Yo no sé si usted sabe, hermanos, pero la mesa de su casa donde usted come es sagrada, porque ahí usted está poniendo, para empezar, alimento apto, alimento limpio conforme a la palabra del Señor. Y usted ahí, hermanos, está haciendo una demostración del poder y de la bondad del Eterno. Por ende, la mesa de su casa es un lugar sagrado. Usted está ahí ofreciendo la bendición que Dios derramó sobre su hogar. Usted está ahí sirviendo la bendición y la prosperidad que Dios trajo a su vida por medio de la salud, por medio del trabajo, por medio de la bendición de su mano. Por ende, hermanos, hay lugares en nuestro hogar que son considerados sagrados. Uno de ellos es la mesa en donde comemos. A mí me gusta mucho la costumbre y la cultura en donde si alguien se quiere parar de nuestra mesa, tiene que pedir permiso para hacerlo. Porque estamos conviviendo, estamos partiendo el pan.
36. No convertirás a una persona a la idolatría. Y antes de entrar, hermanos, al detalle de este mandamiento, quiero ser muy claro en esto. El mandamiento dice no convertir a una persona en idólatra. Y muchas veces podemos decir, bueno, rabino, yo nunca hago eso. Pero ¿sabe que lo podemos hacer erróneamente? Cuando un idólatra, un pesel, es toda cosa que tome el lugar de Adonai. Si hay algo que está tomando el lugar del Eterno en su vida, se convierte en un pesel, se convierte en un ídolo. Y por ende tiene que ser removido de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el único que debe de tener el lugar número uno en nuestro corazón es Adonai, es Dios. Por eso cuando decimos Shema Israel, escucha, pueblo del Señor, Adonai Eloheinu, Adonai nuestro Dios, Adonai Echad, Adonai solamente, fuera de Él no hay otro. Y si nosotros estamos poniendo algo más en ese lugar, se convierte en un ídolo. Deuteronomio capítulo 13, versículo 12 al 14 dice: si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Adonai tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de tu ciudad, diciendo vamos y sirvamos a dioses ajenos, que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se ha hecho en medio de ti. Yo sé, hermanos, que en nuestros días de idolatría, como tal vez lo muestra la Biblia en cuestión a adorar a una imagen y postrarse y darle ofrendas, no es ya tan vívida, aunque la seguimos viendo en nuestros días modernos, pero dudo mucho que alguien de aquí va a decir, hey, vamos al templo fulano de tal, hay que llamarle un incienso a fulano de Dios. No creo que vaya a suceder eso. Pero si en algún momento, hermanos, alguien lo quiere descarriar o alguien lo quiere desviar de serle obediente al Eterno, inmediatamente usted le tiene que poner un alto. Oye, ¿sabes qué? Esto es lo otro. ¿Sabes qué? Eso no le agrada a Adonai. Lo siento mucho, puedes ser mi amigo y lo que tú quieras, pero mi prioridad está en obedecer al Eterno. Mi prioridad está en guardar el día del Señor. Mi prioridad está en santidad a Adonai. Y ese es el número uno en mi lista. Y si tú no la vas a compartir, ¿sabes qué? Tal vez nuestra amistad llega hasta aquí. ¿Así de extremo, rabino? Sí, así de extremo. Nuestro llamado es nuestra tarea. Hermanos, si no cumplimos los mandamientos del Señor, entonces la sangre de Yeshua se derramó en vano. Porque Él nos redimió con un propósito. Yeshua, el Mesías, no nos redimió con el único propósito de vernos bonitos y poder vernos bonitos y estar congregados en un lugar. El propósito de Adonai fue de que Yeshua redimiera a su pueblo para que anduviera en sus mandamientos. Y para que fuera un pueblo santo y apartado para la honra y gloria del Eterno, que manifestara su justicia y su santidad en medio de las naciones. Para eso nos redimió Adonai. Cuando entendemos que Adonai, que nuestro Dios, envió a su Hijo unigénito para limpiarnos de pecado y darnos la manera y la instrucción de cómo vivir, para que los demás conozcan a Dios, entonces entendemos todo el panorama de nuestra posición como hijos de Dios. Nuestro llamado y nuestra tarea es ser obedientes al Señor sobre todas las cosas. Y usted está cumpliendo uno de esos puntos en obediencia, que es guardar el día del Señor. Es decir, estas próximas 24 horas están consagradas al Eterno. Voy a descansar, voy a disfrutar a mi familia, voy a disfrutar las bendiciones que el Señor me dio en este día tan especial. Siguiente mandamiento. No tomarás nada de la persona que quiere convertirte a la idolatría. Eso se encuentra en Deuteronomio 13, 17. Desafortunadamente, hermanos, a veces el pueblo del Eterno se encuentra en ciertas situaciones donde está en mucha necesidad. Y puede venir el idólatra y querer jalarte ciertas cuerdas y decir, mira, yo te voy a pagar bien. Yo te voy a dar un salario y unos beneficios, pero te quiero que sabes.
¿cuánto me vas a pagar? Oye, espérate, Infonavit y toda la cosa, y hasta te presta un carro de la compañía, pero te quiero aquí el sábado. Hermanos, cuando la idolatría no es solo adorar a algo ajeno, es poner a Dios en lugar de otra cosa, y eso es obediencia al Eterno. Y yo, hermanos, no me equivoco, no temo equivocarme, que si usted es obediente a la palabra del Señor, Él le va a galardonar, Él le va a bendecir. Tenemos testimonios vívidos, hermanos, en este lugar, de gente que ha dicho, prefiero obedecerle al Eterno. Y en corto momento, hermanos, sentimos que nos estamos salvando y decimos, Señor, te estoy siendo obediente, ¿qué está pasando? ¿Por qué no viene de tu fidelidad? Pero cuando menos lo esperamos, llega la mano del Eterno y nos rescata de ese lugar y nos pone en lugar de honra, porque lo hemos honrado a Él. No tomarás nada de la persona que quiera convertirte en idólatra. El 38 al 41 se resumen en unos versículos. No estimarás a esta persona, no tratarás de salvar a esta persona, no dirás nada en su defensa, no te refrenarás para incriminarla. Hermanos, tenemos algo que vamos a salir bien recalcado esta mañana, es que Hashem odia la idolatría, le causa abominación, y aquellos que la practican también. Y como pueblo del Eterno no podemos, hermanos, ser partícipes de la idolatría, no podemos. Deuteronomio 13, del 6 al 18 dice, si te incitare tu hermano, y mire las clasificaciones que da, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o hijo, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Está tremendo, hermanos. Quiero aclarar una cosa, no me vayan a salir de aquí bien, todos idólatras. No. Aquí dice aquel que quisiera convertir en idólatra. Desafortunadamente los goyim son idólatras. Nuestro deber es, con nuestro testimonio, mostrarles la verdad del Eterno, pero ellos son goyim, ellos siguen sus prácticas, ellos viven bajo la consecuencia de su pecado, ellos viven bajo la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? La paga del pecado es muerte. Por eso también dice que el pecado es infracción de la Torah, porque cuando tú guardas Torah traes vida y todas tus sendas son paz. Entonces, hermanos, no es contra todos, no me vaya a salir de aquí bien valiente guerrero, no. Es contra aquellos que tratan de inducirnos a la idolatría. Cuando usted note que alguien lo quiera descarriar de los caminos del Eterno, de Haderech Mitzvot, inmediatamente usted corte con esa persona, porque no es de bendición para su vida. Toda aquella persona que lo quiera desviar de la obediencia al Eterno, tiene que cortar con él o con ella. Y aquí entramos a un tema muy delicado, hermanos, porque Adonai con claridad dijo, si fuere tu hijo, o tu hija, o tu esposa, o incluso tu mejor amigo. Esto es triste, hermanos, pero tenemos que marcar esa diferencia. Tenemos que ser firmes en lo que hemos creído como pueblo del Eterno. El mandamiento 42 y 43. No profetizarás en el nombre de un ídolo. No escucharás a un falso profeta. Deuteronomio capítulo 13, del 1 al 5. Si alguien lo pudiera leer con voz audible. Deuteronomio capítulo 13, del 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y si vamos pues.
No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Adonai vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Adonai vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Adonai vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Cuando la palabra del Eterno, hermano, dice andar en pos de algo, se refiere a andar en sus caminos o seguir sus enseñanzas. ¿Cómo se llama ese estudio? ¿Cómo se llama este estudio? Haderech Mitzvot, el camino de los mandamientos. Cuando usted guarda los mandamientos del Eterno, usted está en pos del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Usted está en pos de Adonai. Y aquí dice, hermanos, que cuando un profeta viniere y te dijera, ven y sigue los caminos de otro Dios, o sea, abandona los caminos del Eterno y ahora sigue en otros caminos. Aún, hermanos, si ese profeta o soñador hiciera milagros, dice que lo debemos de tener por anatema. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conocisteis y llevármoles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños. Porque Adonai vuestro Dios os está probando, para ver si amas a Adonai vuestro Dios. ¿Qué dice el Brit Hadashah? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso quiere decir, hermanos, que si una persona se parara enfrente de usted, hiciera un milagro, sanar a un enfermo, hacer a un sordo oír, o diera alguna señal, pero le dice a usted que no guarde Torah, usted ahí inmediatamente debe de cerrar su oído y decir no. ¿Por qué, hermanos? Porque un verdadero profeta, una verdadera persona que hable de parte de Dios, no lo va a desviar de los caminos del Eterno. Y esto entra en un tema muy delicado en nuestros tiempos, porque cuántas veces, desafortunadamente, en nuestros tiempos hemos oído, el Señor me dice, que a mí está, me da escalofríos decirlo, porque es una postura, hermanos, sumamente delicada. O el Señor me mostró, o el Señor me dijo, hermanos, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y si aún esa persona que le dijo, Dios me dijo, Dios me mostró, y aún si hiciera una señal o le dijera algo tan veraz en su vida, pero no le está enseñando a guardar Torah, esa persona no se le debe de escuchar. Y algo que me sorprende es que dice, porque Adonai te está probando para ver si lo amas. Porque muchas veces, hermanos, nos desviamos con lo que vemos. Puede resucitar un muerto, puede hacer un milagro en nuestra vida, pero si nos está desviando de los mandamientos del Señor, no es del Eterno. Inmediatamente no tenemos que dar nuestro oído a esa persona. Por eso dice en el versículo 4, en pos de Adonai vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Recuerdo que una vez una persona hizo un comentario en una de las redes sociales y pidió mi opinión. Yo la di, esta persona se sintió muy atacada y le dije, no vamos a discutir aquí, este es mi teléfono, llámame ahorita. Y me dijo, es que yo soy profeta de Dios. Y le dije, disculpa, es que yo soy profeta de Dios. Y el Señor dice, le dije, espérame, antes de que vayas a decir lo que vayas a decir, si tú eres profeta del Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, tú me tienes que andar como Samuel, tú me tienes que andar como Débora, tú me tienes que andar como Moisés. Y estos hombres y mujeres guardaron Torah, guardaron los mandamientos del Eterno. Y al menos que tú me puedas demostrar que obedeces al Eterno, cualquier palabra que salga de tu boca no viene respaldada por el Dios verdadero. ¿Cómo se atreve a decirme eso? Con la palabra del Eterno en mi mano.
Hermanos, es tiempo que empecemos a cortar y a cerrar la confusión en medio del pueblo de Dios. Mi pueblo fallece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Entonces, si alguna persona viniera y le hiciera prodigios y señales, mas lo quiere desviar de la palabra del Señor, yo no lo digo, la palabra lo dice, anatema sea. Y firme estoy en esa palabra, porque es la palabra del Eterno. Hay que tener mucho cuidadito, hermanos, con eso. Es muy diferente que usted pueda decir, ¿sabe qué, mi hermano? Siento en mi corazón compartirle esto, no sé por qué, pero lo siento. Y si es del Señor, pues Baruch Hashem. Y si no lo es, yo lo siento en mi corazón. Ahí usted está poniendo una plataforma buena, porque si es Hashem, qué bueno, se dará testimonio de aquella palabra. Pero si no lo es, bueno. Pero déjenme decirle, hermanos, cuando Adonai vaya a hablar por medio de uno de sus siervos, se va a confirmar esa palabra inmediatamente. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con los falsos profetas de nuestros tiempos. 44. No profetizarás falsamente, aún en el nombre de Dios. Deuteronomio capítulo 18, versículo 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, de tal profeta morirá. Por eso, hermanos, yo soy tan temeroso de esa frase, el Señor dice o el Señor me dijo, porque es una frase muy delicada. Ahora, yo le puedo decir, el Señor dice, no seas idólatra, porque lo dice la palabra. Pero ya cuando salen con algo extra, o cuando quieren dar un mensaje, hermanos, para empezar, toda palabra profética debe estar filtrada por la palabra de Dios. Toda palabra profética debe estar filtrada por la palabra de Dios. Si no, no es palabra de Adonai. 45. No temerás de matar a un falso profeta. Ahora, familia, recuerdo cuando abrimos no quiero que luego me llame y me diga, a Rabino tiene que ir a la comandancia número... No, cuidado, familia. Yo sé, debe de haber un celo santo, pero aquí cuando abrimos este estudio dijimos que hay ciertas cosas que tenemos que saber cómo aplicarlas, no irnos al extremo. Nosotros tenemos que estar sujetos primeros a las leyes terrenales. Y Adonai dice, no matarás, y esta ley terrenal dice que no debemos de matar. Pero ¿sabe qué? El día que se levante el falso profeta, la manera en la cual usted puede matar esa palabra falsa es levantarse y no dar oído a ella. Y déjeme decirle algo, que eso sí tiene usted la autoridad espiritual de callar a esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene el fundamento para hablar por medio de Adonai. Porque alguien que va a hablar palabra de Adonai tiene que ser obediente a sus mandamientos. No jurarás en el nombre de un ídolo. Éxodo 23:13. No ejecutarás actos de espiritismo como medium. No ejecutarás actos de clarividencia o de adivinar el futuro. Levíticos capítulo 19, versículo 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándonos con ellos. Yo, Adonai, vuestro Elohim. Recuerdo una vez haber ido a una kermés, se dice, como feria, carnaval, kermés, de una congregación. Y tenían varias mesitas con juegos y una de las mesitas me llamó la atención porque había una mujer sentada, muy adornada, con una bola de cristal. Y me llamó mucho la atención. Y cuando me acerqué a la mesa, empezó aquella mujer a darle así vueltas con su mano a la bola y dijo, hermano, ahorita le voy a decir su bendición. Y después no sé qué decir y sacaba un papelito con una escritura de la palabra y yo dije, Señor bendito, ¿qué estamos jugando aquí? Hermanos, con las cosas del Eterno no se juegan. Esto es en sí, hermanos, querer consultar a una persona.
Claro, dice, no os volváis a los encantadores de los adivinos, no los consultéis contaminándonos con ellos. ¿Sabe usted que estar consultando a los brujos, a los agogueros, usted se contamina espiritualmente? Y quiero hacer, hermanos, un hincapié en esto. Muchas veces hemos oído enseñanzas sobre las maldiciones generacionales. ¿Cuántos de nosotros hemos oído enseñanzas sobre eso? ¿Existen? Sí, sí existen. Y muchas veces hay fórmulas que la gente ha inventado para romper con estas maldiciones generacionales. Pegar deditos y sumergirte con aceite y declara esto, ya hace el otro, y ahora ponte a orar por 3 minutos, segundos, y luego te vas a levantar y toda una clase de cosas. Bíblicamente, hermano, ¿sabe usted cómo va a quebrar las cadenas de las maldiciones generacionales? Guardando Torah. Esa es la única manera de destruir maldiciones generacionales, guardando los mandamientos de Dios. Porque entonces Adonai tendrá misericordia de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos y de las futuras generaciones, y las bendiciones nos van a alcanzar. Pero los que aborrecieren los mandamientos del Señor, ¿qué dice? Vendrán las maldiciones sobre ellos. Es por eso, hermanos, cuando ustedes le vengan con esta teoría de que mira que las maldiciones tú tienes que arrepender, mira, yo lo único que tengo que hacer es ser obediente al Señor y Él se encarga de lo demás. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando usted pone su pie para empezar a andar en los caminos del Señor, todos aquellos caminos atrás de usted se derrumban. Era necesario que Israel anduviera en la Torah para quebrar todas las maldiciones que sus padres habían tal vez profanado en Egipto. Era necesario que Israel se purificara. ¿Por qué? Porque cuando no guardas los mandamientos del Eterno, te contaminas. Y un pueblo contaminado no puede crecer. Un pueblo contaminado no puede tener libertad. Un pueblo contaminado no puede representar al Eterno. Y si lo representa, va a lastimar a mucha gente. Y no estoy diciendo, hermanos, que somos perfectos. Hashem nos libre de ponernos en esa plataforma, pero somos gente que anhela y desea obedecer al Eterno, andar en sus caminos y ser ese ejemplo que necesita este mundo. Mucha gente lo ve hasta con alguna idea ligera. Ay, a ver, ¿cuándo cumpliste años? Ah, pues que 7 de agosto. Ay, entonces eres un delfino, no sé qué señales hay. A ver, te voy a leer. Hoy te va a llegar dinero y empiezan. Hermanos, cuando ustedes le quieran leer los horóscopos, ¿sabes qué? No. Ay, no sé, exagerado. No, te estoy diciendo que no lo hagas. Y si esa persona no puede entender su convicción, córtela también. Ay, rabino, cortadero de gente. ¿Cómo dicen? Es mejor andar solo que mal acompañado, ¿sí o no? Rabino, voy a terminar ahí solo en mi trabajo. ¿Sabe qué? Hermanos, santidad a Adonai. No, en la tierra del sumo sacerdote no decía, queda bien con todo el mundo, amiguito de todos. No, santidad a Adonai. Y santidad quiere decir estar apartados, ser un pueblo diferente, elevarnos, hermanos, de la injusticia y de la contaminación de este mundo. Es por eso que dentro de nosotros debe haber ese deseo de que Yeshua regrese, porque esa pureza la vamos a poder vivir plenamente cuando el Hijo del Rey de Reyes reina entre nosotros. Yo no sé usted, hermanos, pero mi alma gime y anhela por ese milenio en donde veremos la justicia de Adonai gobernar sobre toda la tierra, donde dice Adonai será rey sobre toda la tierra y su nombre será uno. ¿Sabe qué, hermano? Vaya hasta este extremo. Cuando usted esté en su televisión y salgan los brujos ahí, cámbiale de canal. En serio, cámbiale de canal inmediatamente. Yo recuerdo que en mi casa, en la casa de mis padres, cuando crecí, esto se hacía. Cuando salía a veces en las noticias, desafortunadamente, hermanos, el mundo no lo ve como algo erróneo, porque son goín, no guardan Torah.
Y ya hasta aparte a veces de los noticieros sale el agoguero y el brujo dando ahí las lecturas y qué sé yo. Hermanos, ámele. Eso no debe entrar a su hogar. Y sabe que hay una buena oportunidad para transmitirle a su hijo. ¿Sabes qué, mijo? Esas cosas no son buenas. Adonai no quiere que nosotros andemos preguntando o queriendo saber lo que realmente no nos importa. Y voy a ser claro con esto, hermanos, porque hay mucha confusión en medio del pueblo en cuanto a esto. Se pueden llamar a muertos que duermen, podemos invocar a espíritus que han entrado en reposo. Sí, sí se puede, mas la Torah no lo prohíbe. ¿Por qué sabemos esto? Cuando Saúl andaba con las rodillas temblorosas porque lo empezaban a atacar los pueblos, Samuel había entrado en reposo y dice que él buscó a una divina, a una bruja, que incluso había sido echada fuera de Israel por su práctica de agoguera, de medium. Y Saúl dice la palabra que Saúl se vistió con ropas viles, no como de rey, y la fue y la consultó. Y dijo, invócame al profeta Samuel. Necesito saber que vamos a ganar, vamos a perder, ¿cómo le hago? Porque para esto, hermanos, el espíritu de Adonai ya no reposaba sobre el ungido Saúl. Ahora la unción estaba sobre el rey David. Y él temía por el lugar del pueblo. Imagínense, hermano, hasta qué grado llegó Saúl de tener que invocar a una medium. Y la medium le dijo, ok. Y despertó a Samuel. Y Samuel le dijo, ¿por qué me despiertas? Es que mira la guerra y que yo lo único que te puedo decir es que hoy vas a estar conmigo en el Sheol. Hoy vas a estar conmigo en el lugar de los muertos. Hay muchas cosas que podemos hacer, hermanos. ¿Usted puede robar? Sí, sí puede robar. ¿Pero Adonai se lo permite? No. ¿Usted puede mentir? Sí. ¿Pero Adonai se lo permite? No. ¿Podemos consultar a los muertos? Sí. ¿Pero Adonai no lo permite? No. Porque en ello hay contaminación. Recordemos que el alma duerme mientras que la persona fallece. Adonai nos prohíbe despertarlos. ¿Por qué? Porque también son a través de poderes místicos que no nos pertenecen. Y que la verdad, hermanos, como dije, no nos debería de importar. Hay que cuidarnos más de los vivos. 49. No pasarás tus hijos por el fuego de Moloch. Levítico 18:21. Aquí entra un poquito de lo que hablaba, hermanos. Moloch era una deidad antigua en lo que eran los amorritas, los amorreos, los jebuseos también adoraban a este dios falso. Y esta deidad era una imagen de bronce pulida, era hueca, y esta imagen tenía sus brazos extendidos como en forma de recibir algo, y tenía la cabeza de una cabra, tengo entendido, o buey. Como era hueco, se le encendía fuego por dentro, y las tribus de las tierras donde Israel estaba tomando posesión creían que la manera de purificar las almas de sus hijos eran a través del fuego de Moloch. Entonces, cuando las manos de esta imagen se ponían al rojo vivo por el fuego que estaba dentro, ahí ellos acostaban a los bebés recién nacidos y se los ofrecían a Moloch. Curiosamente, hermanos, los sacerdotes de este dios, antes de hacer eso, se vestían de una túnica roja con bordes blancos, con unos gorros rojos, borde blanco, y se sentaban y tomaban a la criatura y la ponían sobre sus rodillas y le pedían al Padre, ¿cuál va a ser tu deseo para esta criatura? Y después se lo ofrecían a Moloch. Ahí por diciembre se sienta un mentado Moloch, le ponen los niños a las piernas y les dicen, ¿cuál es tu deseo? Esto es parte de la idolatría, familia. No podemos permitir que nuestros hijos se contaminen con esta idolatría. Tenemos que tener mucho cuidado. Como pueblo del Señor estamos llamados a ser un pueblo santo y no podemos participar de estas prácticas. Y esta siempre ha sido mi pregunta entre muchos creyentes. Ok, si tú quieres celebrar el nacimiento del Mesías el 25 de diciembre, que no tiene nada que ver y que ya hemos dado estudios sobre eso,
Pero entonces, ¿qué tiene que ver el viejo panzón barbero con túnica roja? ¿Por qué, hermano? Está ligado a la idolatría. Y muchas veces el pueblo del Eterno está cegado por esa contaminación. Pero mire, bendito sea Dios, de Abraham, Isaac y de Jacob, que nos dio la instrucción, que nos da la libertad y la autoridad para decir: no voy a pasar a mis hijos por el fuego. 50. No erigirás imagen en lugar de culto público. Es por eso, hermanos, que usted aquí en la sinagoga no va a ver la imagen de una persona puesta. No vamos. ¿Por qué? Porque este es un lugar de culto. Incluso los rabinos han interpretado que si se llegare por decoración a poner un animal, el único animal representativo es el león, y se le pone de lado. Casi siempre las imágenes de leones son de lado para que no porte la imagen. Pero nosotros como judíos mesiánicos somos muy cuidadosos en eso, porque aquí no hay una imagen de alguna persona o de un animal a la cual tal vez estemos doblando rodilla, digámoslo de esa manera. Es tiempo, familia, que como pueblo del Señor nos entreguemos a diario a guardar los mandamientos de Dios. Y cerramos con lo que empezamos. Salmo 119, versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos.